Bueno, he tenido la posibilidad de preparar un material que quisiera que ustedes sean partícipes también. Entonces, me voy a permitir compartir eh, para bien de todos y que entendamos todos qué es lo que debemos hacer. Del proceso de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que le ocurren a su alrededor. Para ello es cada vez más necesario presentar nuevas alternativas e experiencias innovadoras con respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que el estudiante sea capaz de identificar las dificultades y los errores que comete durante este proceso, con la finalidad de poder superarlos. En este vídeo te voy a explicar un modelo de aprendizaje llamado ABP o aprendizaje basado en proyectos que permite a los alumnos involucrarse y hacerlos protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en una de las metodologías activas más eficaz y cada vez más extendida en nuestro sistema educativo. Es un método de enseñanza-aprendizaje centrado en el estudiante en el que éste adquiere conocimientos, habilidades y actitudes a través de situaciones de la vida real. Los alumnos llevan a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. Con este método, el producto final deja de ser lo único importante, y junto a él se presta atención al proceso de aprendizaje, a la profundización llevada a cabo por los alumnos, así como el desarrollo de las competencias clave. Si queremos aplicar una metodología basada en ABP, es necesario que conozcamos la diferencia que hay entre este y el aprendizaje tradicional. Para ello vamos a referirnos a AT como aprendizaje tradicional y a ABP como aprendizaje basado en proyectos. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto y su función es transmitir la información al alumnado. En el ABP, el docente tiene el rol de tutor, de guía, coaprendiz, mentor o asesor, y los alumnos se responsabilizan de su aprendizaje. En el aprendizaje tradicional, el docente organiza los contenidos en exposiciones, haciendo que los alumnos se conviertan en receptores pasivos. En cambio, en el ABP, el docente diseña sus clases en base a problemas abiertos y busca mejorar la iniciativa y la motivación de los alumnos. En el aprendizaje tradicional, los alumnos trabajan individualmente y su única función es absorber, transcribir, memorizar y repetir la información. Mientras que en el ABP, los alumnos conforman pequeños grupos de trabajo, participan en la resolución de problemas, identifican necesidades de aprendizaje, investigan y aprenden. Por último, en el aprendizaje tradicional, los alumnos buscan la respuesta correcta para tener éxito en un examen. El examen es incremental y el docente es el único evaluador. En el ABP, el docente evita la respuesta correcta y ayuda a los alumnos a formular sus preguntas, expresar problemas, explorar alternativas y tomar decisiones efectivas. Por otro lado, los alumnos evalúan su propio proceso, el de los demás miembros del equipo o el de todo el grupo. Además, el docente implementa una evaluación integral en la que es importante tanto el proceso como el resultado. Si nos fijamos en el aprendizaje tradicional, se expone lo que el alumno debe saber, el alumno aprende la información y se presenta un problema para aplicar lo aprendido. En cambio, en el aprendizaje basado en proyectos, primero se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se localiza la información necesaria y se resuelve el problema o se identifican problemas nuevos y se repite el ciclo. Ahora que ya tenemos claras las diferencias que hay entre el aprendizaje tradicional y el aprendizaje basado en proyectos, voy a describirte 8 elementos esenciales que debe incluir un buen ABP. Contenido significativo. El profesor debe planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares del currículo y los alumnos lo encuentren cercano a su entorno e interés. Necesidad de saber. Podemos plantearle a los alumnos una idea, describir la tarea a realizar, dar instrucciones y recursos, o podemos empezar con un golpe de efecto, como por ejemplo un vídeo o un artículo o algo que active a los alumnos en un debate o una discusión. Una pregunta que dirija la investigación. Se debe plantear una pregunta que sea proactiva, abierta, compleja y unida al núcleo de lo que el profesor quiere que sus estudiantes aprendan. Voz y voto para los alumnos.
Una vez captado el interés de los alumnos, el docente plantea las actividades a realizar. Podría ser un informe personal, más una representación que apoye en multimedia y un producto final elaborado en equipos, elegido por los propios alumnos. Es importante saber que los alumnos deben tener capacidad de elección dentro de un proyecto, por lo que hay que hacerlos partícipes y responsables, siempre dentro de los tiempos que el docente diga. Competencias del siglo XXI. Las competencias del siglo XXI se plasman en herramientas del siglo XXI. Previamente, los alumnos deben tener un bagaje en cuanto a la elaboración de vídeos, exposición de presentaciones o procesos de blogs, entre otros. Un buen proyecto debería darle a los alumnos la posibilidad de practicar y así aprender las competencias demandadas en nuestros tiempos. Estas demandas son la expresión del pensamiento crítico, la comunicación efectiva, el uso de las tecnologías y el trabajo en equipo. Investigación lleva a innovación. Es muy importante crear un ambiente en clase que anime a los estudiantes a añadir nuevas preguntas, a hacer hipótesis y a estar abiertos a nuevas perspectivas. En la verdadera investigación, los alumnos deben seguir un hilo que les lleve a más preguntas, a la búsqueda de nuevos recursos y, finalmente, a sus conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema. Evaluación, realimentación y revisión. Mientras los alumnos desarrollan sus productos, el profesor debe estar detrás, supervisando borradores, comprobando las fuentes utilizadas por los alumnos y monitorizando el avance. Además, debe promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Estos deben aprender que el trabajo de calidad en el mundo real no sale a la primera, sino que es fruto de una continua revisión. Presentación de un producto final ante una audiencia. Para los alumnos tiene infinitamente más sentido trabajar para una audiencia real que para el profesor o para el examen. Por ello, los resultados del proyecto deben exhibirse ante otras clases, ante los padres, los colectivos relacionados o virtualmente. Esto permitirá que los alumnos reflexionen sobre el trabajo y sobre lo que han aprendido. Por otro lado, así conseguiremos que sientan el orgullo del trabajo bien hecho. Y hasta aquí los 8 elementos principales del aprendizaje basado en proyectos. Bueno, me he permitido pasarles este videíto porque resume la forma en que se nos está pidiendo trabajar en este año lectivo, que es el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, si nosotros tenemos la idea clara, va a ser más sencillo entender qué es lo que tenemos que hacer, ya sea en planificaciones o ya sea en el desarrollo del proyecto en sí. Entonces, es muy importante conocer esto, compañeros, porque en base a eso nos damos cuenta de ciertas realidades. Que el docente ya no es el total responsable del aprendizaje del estudiante, sino más bien el estudiante pasa a ser un ente activo de ese proceso de aprendizaje. El maestro se convierte en un guía, dice, ¿no? En un guía de las actividades, en un guía de la realización del proyecto. Se está atendiendo a que el estudiante desarrolle el autoaprendizaje. Entonces debemos enfocarnos a aquello. Debemos olvidarnos que vamos a entrar a la clase y que ahí les vamos a llenar de conceptos y que copien y que se aprendan de memoria. Eso como que ya queda en el pasado, sino más bien nosotros debemos darles las pautas para empezar un proceso de investigación. Entonces, en base a eso está desarrollado todo lo demás, estimados compañeros. El currículo priorizado para la emergencia, están en base a eso, y todos los lineamientos que ustedes tengan la posibilidad de leer está en base a eso. Las evaluaciones, agenda semanal que debemos tener. Entonces, como que si aprendemos desde un principio de qué metodología vamos a aplicar, va a ser un poquito más fácil entender cómo hacer la planificación y cómo llevar adelante nuestras clases, compañeros. Otra de las cosas que debemos tener claro para poder planificar, estimados compañeros, es establecer ya tiempos, ¿no? Periodos de tiempo establecidos. Por eso es que en los lineamientos se habla ya de que el parcial tiene 10 semanas, de que el quimestre está formado por 2 parciales, entonces ya habla de los exámenes quimestrales, etcétera, etcétera. Eso es por el hecho de que nosotros ya debemos establecer periodos de tiempo determinados para poder planificar. Me he permitido hacer un
un pequeño cronograma en base a un paralelo de décimo que les voy a compartir, compañeros, para poder analizar. Entonces, miren, yo en este cronograma me he dado el trabajo de irles numerando las semanas. ¿Por qué he hecho esto? No por una pérdida de tiempo, sino más bien por organizarnos de mejor manera o en base a las semanas. Entonces, aquí se pueden observar las semanas desde el 1 de septiembre. ¿Sí? Desde el 1 de septiembre cada semana está numerada. Observen que hasta la semana 10 se terminaría el primer parcial y de la semana 11 hasta la semana 20 se terminaría el segundo parcial, quedando una última semana que es la que finaliza enero, que está catalogada dentro del cronograma de actividades para los exámenes trimestrales. Entonces, miren, todo coincide con los lineamientos, ¿no? Que nos dicen que cada 10 semanas se cumple un parcial, entonces está muy bien establecido en ese sentido. ¿Por qué es importante limitar las fechas, compañeros? Porque eso nos va a dar una idea de cuántos proyectos podemos nosotros planificar. Si hacemos énfasis aquí en el primer parcial, en esta primera partecita, si empezamos del 1 de septiembre, las clases, miren, yo he establecido en base a lo que yo estoy pasando, ¿no? Hasta el 8 de este mes, actividades de presentación y todo lo que se ha establecido hasta el momento. Esto ya dependerá de la realidad de cada uno, ¿no? Podemos alargar hasta el viernes esas actividades y empezar desde la semana 3 ya con esto de los proyectos. Entonces, miren, dependerá mucho de cada uno de nosotros para poder establecer este cronograma. Este cronograma es en base a mi realidad. Entonces, miren, las primeras semanas entonces están la presentación, el diagnóstico, lo que se nos ha pedido que hagamos, pero ya a partir de la semana 3 ya se plantea la consecución de un proyecto. Un proyecto que, según lo que ustedes pueden observar, va a tener la duración de 3 semanas, ¿ya? ¿Quién establece el tiempo o la temporalidad de los proyectos? Somos nosotros, compañeros. Como docentes debemos establecer el tiempo. ¿En base a qué? En base a las destrezas que nosotros vamos a desarrollar. Y esas destrezas ya lo vamos a analizar en el currículo priorizado. Entonces, miren, en algún lineamiento también ya que se deben elaborar mínimo 2 proyectos por parcial. Entonces eso está establecido, ¿no? Miren, el primer proyecto yo establecido hasta la semana 5, de la semana 6 hasta la semana 10 se cumpliría el segundo proyecto y con eso estaríamos dando cumplimiento a los lineamientos que nos exigen 2 proyectos por parcial. Si seguimos ya al segundo parcial, aquí es algo muy importante conocer también, compañeros. El segundo parcial empieza el 9 de noviembre. Observen, por favor. Y ahí también se va a empezar el proyecto número 3 de la asignatura, con una duración de 3 semanas. Yo lo he establecido de esa manera. No existe un lineamiento que diga que tiene que ser exactamente 4 semanas o 3 semanas o 6 semanas. El tiempo depende del número de destrezas que previo análisis nosotros lo hagamos. El proyecto número 4 está para la semana 14 hasta la 17 y aquí hay que tomar algo muy en cuenta, compañeros. A partir de la semana 18, por favor, que sería a partir de empezar el año 2021, que es el 4 de enero, cuando se retornaría de las vacaciones de fin de año, se debe empezar con el proyecto de examen quimestral. En la metodología basada en proyectos, como ustedes pudieron observar, dice que las evaluaciones ya como que pasan a un punto secundario, sino que vamos a hacer énfasis en la evaluación de los proyectos. Existen lineamientos también para poder calificar los proyectos con las rúbricas respectivas. Ustedes deben haber ya revisado algo en los lineamientos que nos envían. Entonces observen que hasta para el examen nosotros debemos realizar un proyecto.
Entonces, en total en el primer quimestre se desarrollarían cinco proyectos, incluido el proyecto que tiene que ver con examen. La palabrita proyecto no es algo para alarmarse, ¿no? A veces pensamos que un proyecto es algo como en las figuras técnicas, algo tangible, algo como una manualidad. No, sino que la palabra proyecto nace de la metodología aplicada, ¿no? Aprendizaje basada en proyectos. Por eso se habla de proyecto, pero en sí es la acumulación de un grupo de destrezas que nosotros escogeremos para poder resolver un problema. Eso es un proyecto, ¿no? No nos vayamos a confundir que un proyecto es como en opciones prácticas, que era antes, que el proyecto final será hacer alguna manualidad. No, sino que se llama proyecto al conjunto de destrezas desarrolladas para resolver un problema. Esto es importante. En el videíto que ustedes pudieron observar, hablaba de eso, ¿no? El aprendizaje debe basarse en solucionar un problema. Entonces, eso va a dar mucho sentido a la planificación que ya lo voy a proyectar. Entonces, aquí, ¿por qué hasta el examen o por qué empieza el 4 de enero la consecución del proyecto examen quimestral? Ustedes conocen, compañeros, que en los exámenes quimestrales lo elaborábamos con un mes de anticipación. Entonces, ahora se toma esa fecha de referencia para empezar a hacer el proyecto, ¿no es cierto? O sea, ya debemos tener clara la idea de qué proyecto final hacer.